Hola, muy buenas. Bueno, seguimos con los problemitas de cinemática, ¿vale? Ahora vamos a hacer otro problema un pelín más complicado. Venga, vamos a ver. En el instante en que el semáforo se pone verde, un autobús que ha estado esperando arranca con una aceleración constante de 1,80 metros por segundo al cuadrado. En ese mismo instante pasa a la altura del semáforo un camión que viene con una velocidad constante de 9 metros por segundo y pasa al autobús. Nos piden que calculemos a qué distancia alcanza el autobús al camión y qué velocidad lleva en ese momento el autobús. Bien, estamos ante un problema de persecución o corre que te pillo o no corras que es peor. ¿Vale? Bien. Vamos a utilizar el mismo sistema de siempre, ¿vale? Primero, ¿cuántos movimientos hay? Evidentemente hay dos movimientos, el del autobús y el del camión, ¿vale? Tenemos que el movimiento del autobús va a ser un movimiento con aceleración, ¿vale? Un autobús que ha estado esperando arranca con una velocidad, con una aceleración constante de 1,80 metros por segundo, es decir, es un MRUA y tiene dos ecuaciones. La posición es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, como vamos a tener dos movimientos, el del autobús y el del camión, vamos a poner alguna cosita más en la ecuación, es decir, la posición del autobús en un momento dado será la velocidad inicial del autobús, perdón, la posición inicial del autobús, velocidad inicial del autobús, aceleración del autobús y también vamos a ponerle el subíndice autobús al tiempo, ¿vale? Va a representar el tiempo que se está moviendo el autobús. Bien, la otra ecuación es la de la velocidad, entonces la velocidad del autobús en un momento dado será la velocidad inicial del autobús más la aceleración del autobús por el tiempo que se está moviendo el autobús. Bien, segundo movimiento, un camión, ¿vale? El camión me dicen, ¿qué dicen? Por aquí, viene con una velocidad constante de, o sea, estamos hablando de un MRU, solo tiene una ecuación. Y le vamos a poner la C de camión para distinguirla del autobús, ¿vale? La posición del camión será la posición inicial del camión más la velocidad con la que va el camión todo el rato por el tiempo que se está moviendo el camión. Muy bien. Siguiente paso, pues mi sistema de referencia, ¿vale? Sistema de referencia que va a ser uno solo para todos los movimientos que hay ahí, ¿vale? ¿Qué necesito en ese sistema de referencia? Lo de siempre, la línea en la que se produce ese movimiento y el cero. ¿Dónde voy a poner el cero? El cero lo voy a poner en el punto de referencia que me están diciendo, que es el semáforo, ¿vale? Aquí vamos a colocar el cero y aquí va a estar el semáforo. Vamos a poner el semaforito. Tiquitín, tiquitín, tiquitín. Bien, ya tenemos el semáforo. ¿Qué sabemos? Que ese cero va a ser el cero de las posiciones y aquí va a estar donde yo empiezo a mirar el movimiento, es decir, también el cero de los tiempos. Muy bien. Ahora, siguiente paso. Valores iniciales. Bien, valores iniciales del autobús y del camión, de los dos, ¿vale? Entonces, colocamos aquí valores iniciales. ¿De quién? Vamos a poner primero el autobús. El autobús. Pues del autobús sabemos que al principio está aquí. Bueno, valores iniciales del autobús. El autobús tiene un MRUA. Son tres valores: la posición inicial del autobús, la velocidad inicial del autobús y la aceleración con la que se mueve el autobús. Posición inicial, sabemos que inicialmente el autobús está en el semáforo y ahí hemos puesto nuestro cero, luego sería 0 metros. Velocidad inicial del autobús, dice que el autobús ha estado esperando
y que arranca, o sea, que el autobús estaba parado. La velocidad inicial del autobús es 0 metros por segundo y me dice que arranca con una aceleración constante de 1,80 metros por segundo. Luego la aceleración del autobús es 1,80 metros por segundo al cuadrado. A ver, la aceleración son metros por segundo al cuadrado, que me he confundido al decirlo. Bien, ya tengo mis valores iniciales del autobús. ¿Qué hacíamos ahora? Sustituir esos valores iniciales en las ecuaciones, en las dos. Pues lo sustituimos y me quedaría la posición del autobús es la posición inicial del autobús, 0 metros, más la velocidad inicial del autobús, 0 metros partido por segundo por el tiempo del autobús, más un medio de la aceleración del autobús, 1,80 metros partido por segundo al cuadrado por el tiempo del autobús al cuadrado. Ahora la de la velocidad. La velocidad del susodicho autobús será la velocidad inicial, 0 metros por segundo, más la aceleración del autobús, 1,80 metros segundo al cuadrado por el tiempo que se está moviendo el autobús. Apañamos esto, nos damos cuenta de que esto es 0, 0 por el tiempo también es 0, esto es 0, y nos queda, bueno, que la posición del autobús será un medio por 1,80, 0,9, 0,9 metros por segundo al cuadrado por el tiempo del autobús al cuadrado, y que la velocidad del autobús es 1,80 metros por segundo al cuadrado por el tiempo del autobús. Y lo voy a dejar aquí de momento. Ahora me voy al coche. Los valores iniciales del coche. Valores iniciales del coche. Bien, como es un MRU, solamente hay dos valores iniciales, que van a ser la posición inicial del coche y la velocidad que lleva el coche durante todo ese movimiento. Posición inicial del coche. El coche, cuando nosotros empezamos a mirar el movimiento, también está en el semáforo, porque dice, en el mismo instante pasa a la altura del semáforo. ¿Qué coche? Es un camión. A ver, un camión. Bueno, como empieza por C, no tengo que rectificar mucho. El camión pasa a la altura del semáforo, por lo tanto, en el instante inicial que yo empiezo a mirar el movimiento, el camión también está en el semáforo. Y va con una velocidad constante de 9 metros por segundo, pues esa va a ser la velocidad que lleva el camión. Sustituimos eso en mi ecuación, ahora solamente tengo una, y sería la posición del camión en un momento dado, es la inicial, 0 metros, más la velocidad del camión, 9 metros partido por segundo, por el tiempo que se está moviendo el camión. Bueno, vamos a volver un poquito atrás, porque aquí yo he asignado una serie de signos sin decirlo, ¿vale? Todos estos vectorcitos, o sea, todas las posiciones, velocidades y aceleraciones son vectores. Vectores que apunten hacia la derecha nosotros los asociamos con un signo positivo, vectores que apunten hacia la izquierda con un signo negativo, y si analizamos la jugada aquí, ¿vale? El movimiento lo voy a suponer hacia la derecha, por lo tanto, tanto la velocidad del autobús en cualquier momento como la velocidad del camión en cualquier momento van a ser positivas. La aceleración del autobús, ¿vale? ¿Qué sucede? Hace que aumente su velocidad. Si hace que aumente su velocidad, va a tener la misma dirección que la velocidad del autobús, por lo tanto también va a ser positiva, como he ido colocando por aquí abajo ya casi por inercia, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos tanto la ecuación del movimiento, bueno, vamos a terminar la ecuación del movimiento del camión, quedaría, esto es 0, evidentemente, y queda que la posición del camión es 9 metros partido por segundo por el tiempo que se mueve el camión. Ya tengo mis dos ecuaciones. Bien, si os dais cuenta, yo he puesto dos tiempos, el tiempo que se mueve el autobús y el tiempo que se mueve el camión. Bien, ¿por qué hago eso?
no siempre se mueven al mismo tiempo, sino que hay veces que un objeto pues sale 30 segundos después, o 15 segundos después, o 10 segundos después. Entonces el tiempo que se mueve un objeto no va a ser el mismo que el tiempo que se mueve el otro, y tengamos que relacionarlos. Pero vamos, en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque al salir en el mismo instante, es decir, al salir al mismo tiempo, tenemos que el tiempo que se está moviendo el autobús coincide con el tiempo que se está moviendo el camión, y las ecuaciones del movimiento serían: la posición del autobús es 0,9 metros partido por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, ahora le voy a llamar t, ¿vale? Al tiempo que se están moviendo los dos, que es el mismo. La velocidad del autobús sería 1,80 metros partido segundo al cuadrado por el tiempo. Ya tendría mis dos ecuaciones del MRUA del autobús. Y por otro lado, la posición del camión sería 9 metros por segundo por t, porque ya solamente tengo un tiempo. Bien, ya tengo establecidas mis ecuaciones del movimiento de cada uno de los objetos que tenemos ahí. A partir de ahí me van a preguntar algo sobre un punto de esos movimientos. Bien, la pregunta es: ¿a qué distancia alcanza el autobús al camión y qué velocidad lleva en ese momento? Es decir, que el punto sobre el que me están preguntando es el punto en el que el autobús alcanza al camión, ¿vale? En ese momento los dos están en la misma posición. La posición es un vector que se mide desde el cero. Por lo tanto, en el punto de alcance, lo que se nos va a cumplir es que la posición del autobús coincidirá con la posición del camión. De aquí deducimos que la posición del autobús, que era 0,09 metros segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, va a ser igual a la posición del camión, que son 9 metros por segundo por el tiempo. Para despejar, suelo, sobre todo cuando son ecuaciones de segundo grado, como pasa en este caso, eliminar las unidades, teniendo en cuenta que el tiempo, para que esto sea compatible, el tiempo tiene que estar en segundos. Es decir, teniendo en cuenta que el tiempo está en segundos, eso quedaría 0,9 t cuadrado igual a 9t cuadrado. Esto es una ecuación de segundo grado. Pasamos el 9t cuadrado, no, 9t. 0,9t cuadrado menos 9t igual a 0. Es una ecuación de segundo grado incompleta. Para resolverla sacamos factor común a la t. 0,9t menos 9 igual a 0. Otra aplicación de esa tema de matemáticas que pensábamos que no servía para nada, pues bueno, aquí nos sirve, ¿vale? Y si un producto de dos cosas es igual a 0, será o bien porque una cosa es 0 o porque la otra cosa es 0. 0,9t menos 9 es 0. Esta es una ecuación de primer grado. Despejamos t y t nos sale 9 entre 0,9, que son 10. Bien, 0 segundos porque el tiempo lo teníamos en segundos, y 10 segundos. Bueno, vamos a interpretar los resultados. T igual a 0 segundos. En ese momento las posiciones son iguales. Claro, t igual a 0 segundos significa cuando empezamos a estudiar el movimiento. Cuando empezamos a estudiar el movimiento, el camión y el autobús estaban en el semáforo, ¿vale? Por eso estaban en la misma posición. Luego, este segundo tiempo será el que se corresponde con ese punto donde lo alcanza. Es decir, t igual a 10 segundos. Bien, si sabemos que el tiempo es 10 segundos, ¿a qué distancia alcanza el autobús al camión? Pues lo que voy a hacer va a ser sustituir ese tiempo en la posición del autobús y en la posición del camión. Y debe salirme lo mismo. Vamos a ver. La posición, ¿dónde lo hacemos? Vamos a hacerlo aquí. La posición del autobús cuando el tiempo son 10 segundos será
0,9 metros partido por segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado. Y tendríamos 0,9 por 10 al cuadrado son 100, segundos al cuadrado son segundos al cuadrado, esto y esto se va, y 0,9 por 100 son 90 metros. Bueno, y hemos dicho que debe ser el mismo sitio donde está el camión en ese momento. Pues vamos a sustituir en la posición del camión cuando el tiempo son 10 segundos. Sería 9 metros por segundo por el tiempo que son 10 segundos, segundo y segundo fuera, y 9 por 10 son 90 metros, como nos tenía que salir. Por otro lado, me piden qué velocidad lleva en ese momento el autobús, ¿vale? Pues yo cojo mi tiempo y me lo llevo a la formulita que me da la velocidad del autobús. Bueno, pues la velocidad del autobús cuando el tiempo son 10 segundos sería 1,80 metros partido segundo al cuadrado por el tiempo que son 10 segundos. Segundo se va con el cuadrado, pero no con los segundos. Y me queda 1,80 por 10, 18 metros por segundo, que para hacernos una idea lo vamos a pasar a kilómetros por hora. 18 metros por segundo por... en un kilómetro hay 1000 metros, pues en un kilómetro hay 1000 metros, metros y metros fuera, y en una hora hay 3600 segundos, pues 3600 segundos que hay en una hora, segundos y segundos. Total, que eso nos sale 64,8 kilómetros por hora, que esa sería la velocidad que lleva el autobús cuando alcanza al camión. Bueno, y con esto tenemos completado el ejercicio. Ya sabemos dos movimientos, dos ecuaciones, un solo sistema de referencia, que sabemos del punto y obtenemos resultados. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.